Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, hermanas, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, como lo hacemos cada día, lunes, martes, jueves y viernes. En este tiempo especial estamos compartiendo la palabra de Dios. Usted sabe que es un tiempo donde la mayoría de las iglesias no se están congregando, así que vamos a comenzar. Tiempo de estudio de la palabra de Dios. Ya comienzan hermanos y hermanas a agregarse. Y qué bonito y qué motivador es saber de que todavía la palabra de Dios toca el corazón de aquellos que aman la palabra de Dios y la quieren aplicar a su vida. Vamos entonces, hermanos, a orar. Hoy no tenemos primera lectura porque tenemos bastante para compartir. Vamos a compartir la parábola de las 10 vírgenes. Así que el Señor puso en mi corazón compartir esta parábola, esta palabra muy aplicable también al tiempo que estamos viviendo. Así que vamos a orar, sin más vamos a orar, vamos a ponerle este tiempo en las manos del Señor y después vamos a leer la Escritura. Bendito Padre eterno, gracias por cada hermano, cada hermana, Señor, que en este mismo momento, Señor, están agregándose para escuchar tu palabra. Señor, gracias porque nos has mantenido con fe, con salud, con bendición. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue cada día guiando y gobernando la vida de tus hijos. Señor, yo te pido en este momento, Señor, que tú nos guíes en esta palabra aquí del libro de Mateo, esta palabra profética, Señor. Por favor, que podamos aplicarla a cada uno de nosotros en la manera que tú quieres que la apliquemos. Te pido bendición para mis hermanos, mis hermanas, aquellos amigos, amigas que están queriendo investigar qué es esto de ser salvos en Cristo o qué es el cristianismo evangélico. Oramos por todos ellos, Señor, que sea un tiempo de bendición. Porque te lo pedimos, Padre, por favor, todo esto, Señor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a la palabra de Dios rápidamente. Mateo 25. Mateo 25. Dice el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco». Atención con ese versículo: no os conozco. Y el versículo 13 dice: «Velad pues», es un comando de parte del Señor. «Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Ya hemos orado para comenzar, así que primero, hermanos, ¿cuál es el mensaje principal de esta parábola? El mensaje principal de esta parábola es: Dios nos da a todos el tiempo, la posibilidad en esta vida de poder recibir a Cristo como único Señor y Salvador. Podemos tener una religión, pero esto no alcanzará cuando Él regrese por su iglesia. Simbólicamente, en estos 13 versículos, la lámpara significa la religión organizada, los dogmas, lo que se me ha enseñado que yo tengo que hacer para supuestamente alcanzar la gloria de Dios o la eternidad con Dios. Fíjese que la doctrina bíblica es necesaria. Las 5
vírgenes preparadas tenían también la lámpara, pero tenían algo importantísimo que era el aceite. Y usted sabe que en la Escritura, en el Nuevo Testamento principalmente, el aceite está relacionado con el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios que usted y yo, que a usted y a mí nos ha sellado desde el momento que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Entonces, motivo de la parábola. ¿Se acuerda cuando el Señor en su palabra también dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, profetizamos, echamos fuera demonios? Y el Señor dice, nunca los conocí, hacedores de maldad. Vamos a hablar después un poquito del tiempo profético para esta parábola, pero vamos al verso 1. Era costumbre en Israel, en el tiempo del Señor y en el tiempo del Antiguo Testamento también, los profetas principalmente, era costumbre que un varón desposaba a una mujer, hablaba con la familia, prometía que él iba a volver por ella para casarse y tardaba entre 1 y 2 años en volver a retirar a su esposa para consumar el matrimonio. Fíjese que en el versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cómo tomamos eso que será semejante? ¿Qué es el reino de los cielos? El Señor nos está diciendo, el reino de los cielos, o aquellos que van a participar del reino de los cielos, es semejante a esta historia que les voy a compartir. Y ahí aparece la división. Las 5 vírgenes preparadas esperando al esposo, o al novio, al desposado, y las 5 vírgenes que no estaban preparadas. Usted sabe que a la iglesia se la conoce como la novia de Cristo. Ahí en 2 de Corintios 11:2, si usted me quiere acompañar, 2 de Corintios 11:2, ahí dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, a la novia de Cristo. Estamos esperando la llegada de Cristo para que levante su iglesia y las bodas del Cordero sean consumadas en esos 7 años. Nosotros en el cielo, los 7 años sobre la tierra, la tribulación, pero en el cielo se van a consumar las bodas del Cordero. Sigue diciendo Pablo, os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Volviendo a Mateo 25, algunos a veces me han preguntado, pero ¿por qué no es el tiempo cuando, o no habla de Israel, o no habla de otro grupo, estas vírgenes que están esperando al esposo? La contestación es no, porque si usted lee, por ejemplo, Isaías 54:5, Israel había sido consumada ya como esposa de Jehová. Nosotros, la palabra dice que somos la novia de Cristo, estamos esperando al novio. ¿Se acuerda el libro de Oseas? Cuando representando lo que hacía la esposa de Oseas, el Señor dice, así es lo que hace Israel. Estando casada, estando en una familia, estando desposada, se va tras sus amantes. Israel, usted sabe que los amantes espiritualmente estaba relacionado con la idolatría, ¿verdad? Que siempre cometieron contra el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Estamos hablando entonces de la iglesia de Cristo, o aquellos que se llaman de la iglesia de Cristo. Se está esperando al novio que venga a llevar a la novia, ¿verdad? Y dice ahí el verso 1 entonces, que había 10 damas de honor. Usted sabe que el número 10 en la tradición hebrea habla de poder y obediencia, el número 10. El número 12 es gobierno y acuerdo. Si ustedes se acuerdan, en el aposento alto había 120 personas. 12 multiplicado por 10 es 120. ¿Qué significa esos 120? ¿Cómo estaban? En un solo gobierno espiritual, esperando la llegada del Espíritu Santo, estaban en un acuerdo, pero estaban esperando el poder para poder obedecer lo que el Señor enviara, lo que Cristo enviara, que fue su Espíritu Santo. Estas 10 tenían las 10 la intención de salir a recibir al esposo. Estaban listas, estaban preparadas. Fíjese el versículo 2 al 4. 5 de ellas eran prudentes
y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Todas las vírgenes se ven iguales, quieren recibir al esposo, tienen la misma emoción, tienen la misma deseo de recibir al esposo para que lleve su novia, para que consume ese matrimonio. Tienen que comenzar después de esta consumación del matrimonio las festividades. Todas tienen lámparas, pero hay un problema. 5 eran prudentes, eran obedientes. 5 estaban esperando constantemente la llegada del esposo, la llegada del novio. 5 no entendían que la llegada del esposo, el novio, podía ser inminente en cualquier momento. No estamos de la misma manera, hermanos, como cristianos, esperando la llegada de Cristo que nos va a levantar desde la nube. Como dice la palabra ahí en Primera de Tesalonicenses, ahora vamos a hablar un poquito de ello. Claro que estamos esperando. No hay nada profético que tenga que cumplirse para el levantamiento de la iglesia. Se cumplió todo lo profético. El levantamiento de la iglesia es el próximo gran evento universal que el creyente en Cristo espera. Había 5 responsables, había 5 insensatas. Las 5 insensatas no tenían aceite. Conocían al novio, habían conocido de alguna manera al novio. Sí, yo lo conozco. Muchos dicen, yo conozco a Cristo. El tema es cuántos pueden decir, yo conozco de Cristo y lo que Cristo me pide para poder llamarme parte de la novia de Cristo, que es la iglesia. Acá hay un comentarista bíblico, Edersheim, que dice, la necedad de las 5 vírgenes insensatas consistió en la completa ausencia de preparación. No estaban preparadas, no estaban listas, había desorden, había tal vez falta de confianza, eran descuidadas, negligentes, imprudentes. ¿No pasa muchas veces esto cuando vemos a lo mejor personas que dicen, no, yo soy cristiano, yo he recibido a Cristo? ¿Qué piensa nuestra mente, nuestro corazón, cuando a lo mejor los vemos actuar de una manera igual o peor que el mundo? Descuidados, negligentes, imprudentes. ¿Tendrán realmente el sello del Espíritu Santo que muestre o que prepare su salvación en Cristo para partir con el Señor cuando el Señor los llame desde la nube? Sin embargo, las 5 vírgenes prudentes estaban listas para recibir al esposo. Fíjese el verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es interesante, hermanos, que momentos como este, por lo que está pasando no solo la iglesia, sino cada creyente en el mundo, hay veces que la tardanza produce cansancio, produce ansiedad, hay veces produce desánimo. Lamentablemente en tiempos como estos seguimos declarando que lamentablemente si no estamos alerta, muchos van a permitir que el aceite de su lámpara se vaya apagando. La presencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo nos pide, no apaguéis el Espíritu Santo de Dios? Cuando le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que recibiste. Nosotros sabemos que el Señor viene. Los que estamos preparados sabemos que el Señor viene. Fíjese lo que nos dice 2 de Pedro 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10 vírgenes, 5 preparadas, 5 listas, 5 con lo que es la base doctrinal, la lámpara, pero también con el aceite para poder alumbrar. Habla del sello del Espíritu Santo. 5 negligentes, imprudentes, descuidadas. Tenían la religión, tenían los dogmas, pero no tenían el aceite. ¿Quién las alumbraba? Esa es mi pregunta.
¿Quién las alumbraba? A estas que se llamaban seguidoras del esposo o del entorno íntimo del esposo que se estaba esperando. Fíjese el verso 6, Mateo 25, 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Será lo que nos declara Pablo allá en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses? Puede ser. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Será tal vez ese evento? Gloria a Dios, ojalá que sea. Versículos 7 al 9 de Mateo 25. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron la lámpara. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las jóvenes sensatas, las jóvenes preparadas, las vírgenes, encienden las lámparas para recibir al esposo. Están listas, están preparadas. 5 lámparas brillaban con esplendor, pero hay 5 que ni prenden, ni lograron una chispa. No tenían aceite ni para comenzar a prenderse. Las jóvenes insensatas se dan cuenta a último momento que todo intento de participar en la procesión siguiendo al esposo ya ahora es inútil. No había dónde comprar aceite. No había dónde comprar aceite. Y acá me voy a detener un poquito. Algunos suponen que estas dos parábolas, o la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos, está relacionada a los 7 años de tribulación. Bíblicamente yo creo que no. Bíblicamente yo creo que no. Ahora después vamos a hablar por qué relacionado con Mateo 24. Porque algunos dicen, ve que dice ya no hay aceite, ya como dice, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, que el que detiene la aparición del anticristo va a ser quitado también del medio cuando el anticristo se presente. Estas 5 vírgenes, está relacionado esta parábola, estas 5 insensatas, como dijimos al principio, como aquellos que creyeron que por tener una religión iban a alcanzar la gloria con el Señor, pero han tenido una religión y no una relación. En el capítulo 24, si usted tiene su Biblia, el Señor nos habla en cuanto a la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 32 habla de la parábola de la higuera, reclamando o pidiéndole a la generación, cuando esto pase, que reconozca que Él ya dejó escrito esto. Del 36 al 39 habla de una vigilia, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La clave, hermanos, está en el versículo 40 al 42. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Del 40 al 42, lo que el Señor está declarando es lo que va a suceder en el tiempo de la segunda venida de Cristo, no en el arrebatamiento de la iglesia. Los que están en el campo, el que queda tomado, el que es tomado, lamentablemente va al Hades. No puede entrar al reino milenario. El otro va a ser dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Una va a ser tomada, va a ser quitada de la tierra, llevada al tiempo de espera, al Hades, hasta que, como dice Apocalipsis 20, encontramos el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, donde todos los perdidos van a ser juzgados. Pero de las que están moliendo en el molino, dice, una será tomada, la otra será dejada. En el 42, cuando habla de velad, en este velad sí está hablando del final del tiempo de la tribulación. La iglesia ya 7 años se fue con el Señor, participó de las bodas del Cordero, y cuando vuelve el Señor a la tierra,
con su iglesia, ya las bodas consumadas, con sus ángeles de poder, como dice, usted lo puede leer en capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Por qué decimos que el capítulo 25, que es lo que estamos compartiendo, el Señor está dando tiempo a aquellos o que tienen una religión o que nunca han recibido a Cristo, o que realmente no están seguros si han recibido a Cristo como Señor y Salvador, qué futuro les espera? ¿Por qué decimos eso? Porque en el capítulo 25, del 14 en adelante, el Señor habla de los talentos. Los talentos están relacionados a los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo siguen siendo otorgados por el Señor, por el Espíritu Santo, a cada uno que a lo mejor en este momento está recibiendo a Cristo. En el tiempo de la tribulación, el Espíritu Santo va a estar en los creyentes, de alguna manera sellándolos, no se van a perder, pero el Espíritu Santo en la iglesia no está. Esos creyentes, por más dones que tengan, van a morir seguramente bajo la persecución. El capítulo 25, hasta el versículo 31, porque después habla ya del juicio, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Las 10 vírgenes, algo relacionado con el tiempo que da todavía el Señor para aquellos que no lo tienen como Señor y Salvador, aún para aquellos que se congregan, que sirven, muchas veces a lo mejor en la iglesia de Cristo, pero no tienen todavía una relación íntima con el Padre a través de Cristo, a través del sello del Espíritu Santo. Fíjese el versículo 10, Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahí en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Se acuerda? Lo compartimos al principio, cuando el Señor también en los evangelios declara, en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, hicimos esto o aquello. Va a haber clamor de parte de muchos que declaran su cristianismo o se declaran creyentes, pero no tienen ese sello del Espíritu Santo, no tienen esa relación, esa comunión con el Padre a través de Cristo. El 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y el 13, un comando, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra clave, el Señor habla de cuándo Él va a venir. Acuérdense que cuando Él levanta su iglesia no se lo ve a Cristo. Está la trompeta, la voz de arcángel, pero los muertos primero que murieron en Cristo desde la tierra son levantados. Los que estamos, si fuera en este momento, somos levantados, pero la tierra no lo ve al Señor. Escuchan, pero no ven. Sin embargo, en el capítulo 25, 31, cuando se prepara todo para entrar al milenio, ahí sí, dice, Él entonces, en el 31, 25, 31, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Ahí está el juicio, antes del comienzo del reino milenario. ¿Qué sacamos de esta historia? De esta parábola. Todo aquel que dice conocer a Jesucristo espera recibirlo y que el Señor lo acepte, pero hay requisitos. Debemos mostrar, hermanos, aunque sea en una mínima forma, debemos mostrar o reflejar mínimamente lo que es un poco la gloria de Dios. Fíjese lo que dice Efesios 5:8. Efesios 5:8. Si usted me acompaña, ojalá que tenga su Biblia a mano. Efesios 5:8. Dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, es un comando, andad como hijos de luz. Entonces, todos dicen, yo me voy con el Señor, porque yo conozco de Cristo, me lo enseñaron de chico, fui bautizado allá, fui bautizado acá. ¿Tenés una relación con Cristo especial, única? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Si Cristo me selló a través de su Espíritu Santo, y me llamo una de las 5 vírgenes preparados que están esperando seguir al esposo cuando venga, tengo que de alguna manera reflejar un poco la gloria de Dios. De alguna manera también debemos mostrar algún tipo de fruto, hermanos.
¿Se acuerda ahí, por ejemplo, en Lucas 8:8, aquella tierra que dio al 100%? Una tierra tan especial, tan preciosa, que al 100% dio fruto. Acá tomamos también el que debe haber fruto en nuestra vida cuando hablamos de que tiene que haber un cambio de vida. Por más que luchemos a lo mejor contra el pecado, contra áreas de nuestra vida, nuestras emociones, nuestra vieja naturaleza de pecado. Pero, hermanos, siempre decimos, tiene que ser ascendente el proceso de santificación suyo y mío. Entonces, ¿cómo puedo considerarme entre las 5 sensatas o las insensatas? Si me llamo que recibí a Cristo como Señor, si reflejo de alguna manera la luz de Cristo, si he dado, doy y sigo dando fruto, donde otros ven un cambio en mi vida, donde sirvo a los demás, donde escudriño la palabra, donde ya no, todos me dicen ya no sos igual que antes. Ahí tenemos la clave de que podemos estar esperando al Señor y sabemos que nos vamos con Él. Tengamos cuidado con aquellos, como dice 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de la palabra de Dios. A estos evita, le dice Pablo a Timoteo. Y en este tiempo, hermanos, tanta mezcla, tanta mezcla de doctrinas, de cosas, de lo del mundo, de la sabiduría humana, de la psicología, parte de la Biblia, y los libros de acá, y los libros de Nostradamus. Hermanos, tengamos cuidado, por favor. Uno de las partes del fruto que podemos dar como creyentes es mantenernos, arraigarnos, luchar por la sana doctrina y explicarla de alguna manera a aquellos que no la tienen. Otro punto en cuanto a la conclusión. La Biblia nos habla del retorno de Cristo. Primero, por supuesto, el rapto de la iglesia en la nube, como nos declara ya 1 Tesalonicenses 4. También usted lo puede en el Apocalipsis 3:10. Es la promesa, Apocalipsis 3:10. Si usted me quiere acompañar rapidito, ya se nos está yendo el tiempo. Apocalipsis 3:10, el mensaje de la iglesia de Filadelfia, que es simbólicamente la iglesia que representa la verdadera iglesia de Cristo en el tiempo histórico de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos. Y el 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo levanta su iglesia, la iglesia se va con el Señor, las vírgenes sensatas seguimos al Señor, en realidad somos la novia de Cristo. En el cielo ocurren las bodas del Cordero, el tribunal de juicio de Cristo, donde el Señor a cada creyente de todas las épocas va a juzgar, pero no para perdición, sino para decirnos qué vamos a hacer en el reino milenario de acuerdo a lo que hemos hecho acá en la tierra. 1 Corintios capítulo 3, usted lo puede leer. Nuestras obras pueden ser oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. El Señor nos va a dar a lo mejor coronas, alabanza cuando pasamos pruebas de fe, y todo va a estar determinado para cuando volvamos con Él al final de los 7 años, después de la batalla de Armagedón, y el Señor establezca su reino de 1000 años, ahí usted y yo ya vamos a saber exactamente qué vamos a hacer para el Señor en toda la tierra durante los 1000 años que Él reine como gobernante divino desde Jerusalén, teniendo como corregente al rey David, que también, por supuesto, como todos los santos del Antiguo Testamento, va a ser resucitado. ¿Qué quitamos? ¿Qué conclusión final nos da esta parábola de las 10 vírgenes? No va a haber segunda oportunidad, amigo o amiga. No va a haber segunda oportunidad, ya sea que tú tienes una religión que te enseñaron tus padres o te han bautizado aquí o allá. Pastor, usted sabe, es tan difícil, la familia me va a dejar de lado, yo quiero investigar. Que el Señor te guíe, pero te digo algo.
Cuando se da el último suspiro, si no se tiene a Cristo, hay dos caminos. Hay dos caminos si muero sin Cristo. En realidad hay uno, que es el Hades, el lugar de espera. Si muero con Cristo, estando preparado con ese sello del Espíritu Santo, que es el símbolo del aceite en la lámpara de las 5 vírgenes preparadas. Si tengo a Cristo, me voy con Él. Dice el apóstol Pablo que en un abrir y cerrar de ojos estamos con el Señor. La preparación no se transfiere de una persona a otra. Qué triste, ¿verdad? Que a veces pensamos, Señor, ¿qué pasará con nuestros padres, hijos, hermanos, tíos, familia extendida, vecinos, amigos? Qué triste pensar que si no tienen a Cristo, no les podemos transferir la salvación. No importa que tenga el certificado de bautismo o de esto, de aquello, de la abuelita, del tío, no porque mis padres sirvieron en tal iglesia, no es transferible. O tenés la lámpara, que es la palabra de Dios, pero preparada y llena con el Espíritu Santo para conocer la verdadera salvación, y lo recibís como Señor. Y si no, hay realmente un futuro triste, oscuro, negro, ardiente, que es el lago de fuego, para todos aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Y esta es mi pregunta. ¿Tenés una religión? No te salva. Amigo, amiga, ¿tenés una idea de lo que significa recibir y buscar de Cristo? ¿Qué significa tenerlo? Bueno, la Biblia nos dice que tenerlo como Señor y Salvador personal significa el perdón de pecados y la vida eterna con Él, para toda la eternidad, vida eterna, sin fin. La pregunta es, ¿estás listo, amigo, amiga, tú que todavía no tienes a Cristo? ¿Estás listo para creer por fe? No lo que yo te digo, lo que la palabra dice. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El apóstol Juan, ahí en Primera de Juan 5:12, el apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida de Dios, no tiene la vida eterna. El libro de Romanos, capítulo 10, del 8 al 10, el apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Estás listo? ¿Estás listo, amigo, amiga, para pasar a ser parte de esas vírgenes sensatas, con el sello del Espíritu Santo, listos, listas, para esperar la llegada del novio que nos va a llevar para siempre con Él? Si te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador en este momento, es tan simple como una oración, como la que puedes hacer después de mí. Si quisieras repetir conmigo, bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te pido, te suplico, Señor Jesús, que entres en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, como mi Salvador personal. Yo te entrego mi vida, mi corazón, mi alma, mi espíritu. Y yo declaro en este momento, Señor, que por fe yo creo que tú me has salvado, me has perdonado de mis pecados y me has dado en este instante la vida eterna. Gracias por el sello de tu Espíritu Santo que yo he recibido en este momento. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús, mi Señor, para que muriera por mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre y la autoridad de Cristo declaro todo esto. Amén y amén. Gloria a Dios. Amigo, amiga, si has hecho esa oración de fe, te motivo a buscar una iglesia cristiana evangélica donde se predique un evangelio de gracia, no un evangelio de condenación o de obras. Te motivo a comprar una Biblia. Te motivo a rodearte de una comunidad cristiana que te va a ayudar a crecer en el camino de Cristo.
Bendiciones, hermanos, que el Señor los guarde, sigamos teniendo el aceite listo, porque tal vez el Señor pueda venir esta noche. Dios le bendiga, Cristo vive.